Mucho gusto, Carlos, de saludarte. Muy agradecida personalmente y en nombre de toda la comunidad de que tengas esta generosidad, esta amabilidad de compartir con nosotros tu conocimiento, tu sabiduría. Así que muchas gracias. Un aplauso para ti por estar aquí con nosotros. Gracias, gracias. Bueno, contarles, él es reumatólogo, se llama Carlos Román. Sí, mira, yo estoy formado como médico internista primero y después subespecialista en reumatología y acá en Chile por lo menos funciona así, uno tiene que hacer la especialidad de medicina interna y después están las subespecialidades derivadas, está cardiología, endocrinología y la mía es reuma. Y habitualmente uno parte como explicando por qué eligió reuma. Entonces hay harta veces historias de colegas que cuentan. La mía personal en realidad fue porque cuando entré a la beca de medicina interna, uno de los primeros casos que tuve fue una paciente con lupus, justamente. Y una paciente joven, tenía menos de 20 años, estuvo crítica en la UCI y me impactó bastante la enfermedad. De repente uno la conocía por los libros. Yo en el hospital de Melipilla tenía muy poquitos casos porque era un hospital más pequeño y después viajar a un hospital más grande en Santiago era ver casos mucho más complejos. Entonces me di cuenta que había poca especialidad en reuma y esta es una de las pocas especialidades que tú podías estar en contacto con distintos colegas, por ejemplo, el nefrólogo, el broncopulmonar, de repente tenés que hablar con el gastroenterólogo, el oftalmólogo, porque son enfermedades muchas veces sistémicas, multisistémicas, y es como la gran base de la medicina interna, que en el fondo es como el pediatra del adulto, y después va viendo los mecanismos autoinmunes y todo. Igual fue extraño para mí porque cuando empecé a ejercer, los primeros pacientes que vi no tenían nada que ver ni con lupus, ni con enfermedades graves como una vasculitis, sino que empecé a ver abuelitos al principio con artrosis y después ya empieza a ver pacientes con dolor crónico, fibromialgia. Y ahí se empieza a dar cuenta uno de lo poco acompañados que están los pacientes, que es una realidad que a mí siempre me gusta conversarlo cuando me invitan a las reuniones, porque siento que es una de las partes más importantes que si uno decide estudiar medicina o algún área de la salud para ayudar a la gente. Entonces, uno como paciente está desesperado, está buscando una solución y lo que menos uno espera es que el colega no le revise los exámenes, no lo mire a la cara, no lo examine. Y lamentablemente se da, y no solo en Chile, pues yo a través del grupo que tú formaste, que bueno, te felicito por la iniciativa, hablé con pacientes de otros países y en realidad pasa en otros lados también. Que sobre todo en fibromialgia, por ejemplo, no hay mucho apoyo por parte de los colegas. Obviamente uno no generaliza, pero es lo que uno le toca ver como con harta frecuencia. Así que yo estoy súper contento de poder participar de esta iniciativa. Como hablábamos antes ahí tras bambalinas, probablemente vamos a quedar cortos con una reunión y va a ser muy probable que tengamos que hacer unas 3 o 4 o 5 y yo feliz de acompañarlo. Así que vamos con todo. Muchísimas gracias. Sí, la verdad es que yo antes de que llegara le estaba comentando acá de que no solo hay un grupo de WhatsApp, sino que son varios. Entonces, yo ahí abrí el chat para que pusieran sus preguntas y son muchas. La gente tiene muchas inquietudes, muchas preguntas que hacer. Entonces me di cuenta de que este espacio es súper necesario. Entonces, por eso estamos súper agradecidos de contar con tu ayuda, sobre todo por lo que dices tú, de que la persona autoinmune está bien sola en el proceso. En cuanto a incomprensión desde la familia, desde el trabajo, desde la sociedad, desde los mismos médicos que estudiaron esto y que tampoco nos comprenden. Entonces, de verdad, cuando uno se encuentra con médicos que están comprometidos, ¿cierto? Con la salud, es un regalo del cielo. O sea, es lo que más quisiera uno, porque uno confía mucho en su reumatólogo. Uno no tiene en nadie más en quien confiar,
porque el profesional de la salud es el que sabe todo lo que uno no sabe. Entonces, todo por eso para uno es tan importante preguntarle al reumatólogo todo. Y siento que la calidad humana eh, puede influir mucho en cómo se desenvuelva todo mi proceso de la enfermedad. Este apoyo, esta conciencia, este acompañamiento puede marcar grandemente la diferencia. Así que por eso yo me siento muy feliz de poder hacer esta actividad junto a ti. Y siempre que tú quieras participar, podemos repetirla todas las veces que... O sea, depende de ti, porque nosotros estamos fascinados. Sí, obvio. Mira, yo lo que les propongo, que como hay algunas preguntas que se van a ir repitiendo, como hacer una introducción de generalidades en enfermedad autoinmune, en dolor crónico, así cortito, y después vamos viendo lo que van escribiendo en el chat. Probablemente con la introducción hartas cosas van a quedar claras, y yo igual como para explicarle un poco, siempre les explico a mis pacientes que cada paciente es un mundo diferente. Entonces, por ejemplo, si yo tengo lupus y estoy con compromiso renal en diálisis, que es algo muy grave, a otra persona le pueden diagnosticar el mismo lupus, pero tal vez no tenga compromiso renal. Entonces, a veces pasa que cuando uno hace un diagnóstico de esta enfermedad tan grave, lo primero que el paciente piensa es lo peor, o de repente se mete a Google y busca lupus y aparecen imágenes súper feas. Entonces, siempre tienen que pensar que cada ser humano es un mundo aparte, que tiene su historia de vida, que tiene sus hábitos, que tiene su entorno. Y como tú decías, de repente el acompañamiento, el de repente si tiene una buena red de apoyo, a veces es súper clave en la evolución del tratamiento, en seguir la enfermedad. Entonces, de repente puede pasar que en los mismos grupos puede que alguien comente que de repente tiene una enfermedad muy, muy grave, que puede haber perdido una extremidad o que está en la UCI o tener un familiar querido que falleció de esto, pero siempre cada paciente va a ser diferente. Entonces, de repente uno trata de hacer como recomendaciones generales, pero siempre uno les pide que veamos el caso a caso, ¿ya? Hacía un breve minuto de agradecimiento también a las pacientes que se unieron. Yo hablé con hartas pacientes ahí que tengo en el WhatsApp, que de repente siente que es medio atípico que el médico les dé el WhatsApp a las pacientes. A veces más pega, a veces menos pega, pero siempre como en el camino de ayudar, siempre obviamente con respeto, recomendando a veces los horarios y, y un poco saludar a todo ese grupo de pacientes súper amorosas que han sido incondicionales con uno. Entonces, mira, en general, hablando de enfermedades autoinmunes, imagínense que es como una gran familia donde nuestras defensas funcionan de manera muy perfecta en la vía natural, por ejemplo, contra una infección, contra un proceso alérgico, y de repente pasa algo que el sistema inmune se altera y nuestras defensas empiezan a volverse en contra. ¿Hay algún mecanismo que puede tener que ver con la alimentación, puede tener que ver con la falta de actividad física, con el estrés crónico, con el tabaco, con la genética? Entonces, para entender una enfermedad autoinmune, lo primero que hay que ponerse en perspectiva de qué es el sistema inmune. Entonces, cuando uno habla de sistema, el cuerpo humano está conformado, por ejemplo, con el sistema respiratorio, que uno se acuerda de los pulmones, de los bronquios, de la tráquea, el sistema digestivo, que sería el intestino, el estómago, etcétera. Pero acá el sistema inmune en sí no es un órgano, sino que están dentro de nuestra sangre células que se llaman linfocitos, que son las células que a nosotros nos tienen que proteger. Es como una policía de nuestro cuerpo. Y esas células, cuando hay algo extraño, lo reconoce y manda señales internas y ahí va produciendo, por ejemplo, si entra un virus, anticuerpos contra un virus. Por eso cuando, no sé, pues tuvimos en la pandemia, la gente se podía hacer un test de sangre para saber si había estado expuesto al COVID porque habían anticuerpos que producía el sistema inmune para atacar el COVID. Y así hay anticuerpos de lo que se le ocurra. Si yo cuando chico, por ejemplo, tuve citomegalovirus o Epstein-Barr, que son infecciones virales que son muy frecuentes de niños, eso uno los puede medir en la sangre porque el sistema inmune es tan capo que deja una memoria por si hay una nueva infección, atacar de manera más rápida. ¿Ya? Entonces, el sistema inmune
anda por todo nuestro cuerpo, patrullando en el cerebro, en el ojo, en el pulmón, en el riñón, en las articulaciones, y se ocurre como este desbalance y hay una pérdida de una tolerancia normal que tiene el cuerpo, que es como un equilibrio. Y al tener ese equilibrio roto, el sistema inmune empieza a fallar y tú puedes medir en la sangre fenómenos autoinmunes. Por ejemplo, los anticuerpos antinucleares, que son los famosos ANA, el perfil ENA, que son anticuerpos más específicos. Entonces, eso normalmente no debiera estar, salvo en porcentajes pequeños en la población. Entonces, esos anticuerpos van circulando por la sangre y de repente se van a pegar al núcleo de una célula del ojo, por ejemplo, y el ojo se inflama y va produciendo una inflamación que se llama uveitis o escleritis. Y ahí uno va aprendiendo que todas las itis son inflamaciones y habitualmente ataca a los pacientes autoinmunes. Una artritis, una serositis, que es cuando ataca los pulmones. Entonces, cuando uno está como frente al paciente que está sospechando algo autoinmune, uno lo que le recomienda es como hacer una especie de escáner corporal, que uno va desde la cabeza hasta los pies y le va preguntando, por ejemplo, ya a nivel de la cabeza, ¿se te cae el pelo? A nivel de la cara, ¿tienes más color rojo con el sol, como una fotosensibilidad? Después va bajando a los ojos, pregunta si tiene sequedad. A nivel de la boca seca. A nivel de los ganglios también uno puede encontrar alteraciones. Y después ya más en detalle uno va haciendo los análisis de sangre. Entonces, el diagnóstico de una enfermedad autoinmune va a ser como la historia clínica que te cuenta el paciente, la sospecha que tiene el médico y los exámenes de laboratorio que van a ser complementarios. Entonces, muchas veces pasa que hay un paciente que se hace un anticuerpo antinuclear porque sí, no porque tenga algún síntoma, sino que se le ocurrió apretar ahí nomás dentro de todos los análisis y le sale un ANA, por ejemplo, 1 en 80 o 1 en 160, y el paciente se va a meter a internet y va a encontrar ahí que esto sale en el lupus, va a pensar que tiene lupus, le va a aumentar el estrés, se va a empezar como a perseguir, por así decirlo, y al final puede que ese paciente no tenga absolutamente nada. Entonces, dentro de la estadística, hay una población sana que puede tener un anticuerpo antinuclear positivo sin tener la enfermedad, ¿ya? Entonces, el diagnóstico, para que les quede súper claro, no es solo con el examen de laboratorio, es como un conjunto de cosas que uno tiene que ir viendo. Yo, por ejemplo, les pongo a los pacientes el ejemplo, a mí me gustan mucho los perros y tengo unos perros que son de raza pastor alemán. Entonces, el pastor alemán, tú tenés que saber que tenga unos lunares simétricos en las mejillas, el paladar negro, la cola un poco caída, las orejas paradas, pero puede que este pastor alemán le falte las orejas paradas, le falte el paladar, entonces no cumple todos los requisitos para hacer esa raza, pero tiene características que se parecen a. Entonces, por ejemplo, hablábamos en el chat, una paciente hablaba de que tenía un ANA positivo, pero el médico no le había dejado claro si era un lupo o no era un lupo. Entonces, para que lo tengan claro, para llegar a un consenso de todos los médicos en toda la población, se van generando como criterios de diagnóstico y criterios de clasificación, donde uno tiene que hacer como un checklist. Por ejemplo, si yo quiero saber si el paciente tiene lupus, tiene que tener un ANA positivo, tiene que haber tenido, no sé, fotosensibilidad, tiene que haber tenido un fenómeno de Raynaud, tiene que haber tenido fiebre, por ejemplo, artritis, qué sé yo. Entonces, si le dan todos esos criterios, se hace un puntaje y ahí uno dice, ya, usted tiene lupus, y ahí se parte un tratamiento y todo. Pero a veces hay como mixturas, que es cuando yo acá en Chile ocupamos ese dicho de no es ni chicha ni limonada, que en el fondo es como que uno queda en un limbo, ¿cierto? Donde el paciente tiene un anticuerpo antinuclear positivo, pero no está haciendo todos los síntomas de la enfermedad y los otros exámenes no salen alterados, entonces podría ser un diagnóstico que se llama la enfermedad indiferenciada del tejido conectivo, que eso en realidad no es fácil de entender en un principio, porque uno dice, pero ¿cómo? No me catalogan ni el lupus, ni no tengo nada, entonces, ¿qué es lo que tengo? O sea, ese diagnóstico se va creando un poco para que el médico y el paciente le pongan un acento mayor frente a síntomas que puedan ir apareciendo en el momento y no decir, no, usted no tiene nada, váyase para la casa, o al revés, hospitalizar, lo que sé yo, porque puede ser algo más grave. Entonces, en la evolución de estos cuadros reumáticos, de repente el paciente se desespera en tener un diagnóstico y ahí uno le explica que esto a veces es progresivo o va evolucionando de una manera u otra. A veces puede ser que el 2020 yo tenga una sintomatología y el 2024 tenga otra.
Yo he tenido muchos pacientes, por ejemplo, que debutan con lupus porque hicieron un derrame pleural y nunca más en la vida les dio. O también mujeres cuando han estado embarazadas, por las hormonas del embarazo se produce ahí un desequilibrio y van desarrollando problemas autoinmunes. Entonces, de repente va a depender del criterio médico y de lo que le cuenta el paciente si se toma la decisión de empezar una terapia que se llama terapia inmunomoduladora, donde nosotros como que tratamos de ponerle la rienda al sistema inmune, ese sistema inmune que se descontroló. Hay medicamentos específicos que se pueden utilizar para un poco controlarlo y hacer que el sistema inmune no deje un descalabro en el cuerpo. ¿Ya? Entonces, todos los cuadros de lupus, nosotros tenemos que diferenciarlo entre el lupus leve, el lupus cutáneo y el lupus grave. Es una clasificación que se ocupa, entonces, lo más frecuente es el lupus cutáneo, que el paciente te va a contar que tiene fotosensibilidad, que es como una especie de alergia al sol, que puede ser tanto visible como tener mucho rojo, como de síntomas de fatigabilidad. Los pacientes de repente con el sol les da una fatiga tremenda, en el verano lo pasan re mal y puede llegar a ser tan grave como hemos visto las pacientes que escriben acá de un lupus del sistema nervioso central, que es uno de los que se cataloga como más grave, la nefropatía lúpica, que es cuando ataca el riñón y el paciente le empieza a funcionar mal el riñón, a veces hay compromiso de anemia severa, pacientes que tienen que estar hospitalizados mucho tiempo, entonces el diagnóstico de lupus no implica que vaya de la mano al tiro con un lupus grave que yo me tengo que hospitalizar. Puede ser un Ujú. lupus que tenga dolor articular, que tenga compromiso cutáneo. Entonces ahí el tratamiento inmunomodulador va a ser escalonado dependiente de lo que tenga el paciente. Entonces yo puedo usar hidroxicloroquina, por ejemplo, que es el más común que se usa, y ese medicamento como que cambió un poco la vida de los pacientes que tienen enfermedades autoinmunes porque les da más posibilidad de que anden bien, que tengan una mejor calidad de vida. Si se embaraza una paciente con enfermedad autoinmune, puede recibir el medicamento. Entonces, ahí uno va viendo, por ejemplo, si mi paciente tiene un compromiso del sistema nervioso central, probablemente va a recibir una inmunosupresión más fuerte, como un medicamento que se llama ciclofosfamida, micofenolato, azatioprina, y si es un lupus un poquito más leve, de repente podemos usar algún antiinflamatorio o algún corticoide. Entonces, en ese sentido, cada terapia es individualizada, no está exenta de efectos secundarios, por eso de repente yo les digo en un puro live quedamos cortos porque de repente podríamos hacer un live solo de fármaco. A mí en realidad lo que menos trato de hablar es de fármacos. Es extraño porque de repente un médico como que te va a hablar de fármacos, pero a mí me gusta incentivar a la población que haga terapias no farmacológicas. Hace un par de años atrás hice una iniciativa con una psicóloga de enseñar a los pacientes mindfulness. Eh, Tengo una prima de mi señora que es profe de yoga también, entonces al igual como tú has hecho esta iniciativa súper linda, los pacientes van dándose cuenta que cuando hacen estas terapias complementarias se empiezan a sentir mejor, su sistema inmune también mejora porque hay como un equilibrio entre el sistema inmune y el sistema nervioso, está muy interrelacionado. Por ejemplo, cuando ustedes puedan estar nerviosas por algo, les va a doler la cabeza, van a tener más dolores articulares, o van a tener más dolor de guatita, es porque el sistema inmune está generando moléculas asociadas al sistema nervioso que los pueden o ayudar o los pueden jugar en contra. Entonces, así como a modo grosso general, entender que esta es una enfermedad individualizada, entender que el sistema inmune nos quiere ayudar, pero tenemos que averiguar por qué se desbalanceó y vamos a tratar de ayudar a que el sistema inmune se vuelva a estabilizar, ¿cierto? Y el tratamiento se va haciendo paciente a paciente, no todos van a ser graves, hay algunos que son menos graves, más graves, y ahí han salido como unas terapias bien innovadoras. Yo, por ejemplo, en los grupos, de repente vi que hablaban de terapias con memantina, con algunas moléculas químicas específicas, y en realidad no les puedo responder si les va a servir a todos o les va a servir a alguno porque hay que individualizarlo. O sea, yo, por ejemplo, he probado con pacientes medicamentos en base a la vitamina D, que de hecho justo hoy día tuve una charla de adultos mayores donde hablábamos de que el déficit de vitamina D favorecía que los pacientes tuvieran más caída y más fractura. Entonces, una cosa buena para los pacientes, eso ya podríamos decirlo como en general, les puede servir el uso de vitamina D, porque para más remate, al tener un lupus, te dicen que no puedes tomar sol porque los rayos ultravioletas chocan con tu enfermedad, se activa más y la vitamina D se produce a través de los rayos ultravioletas. Entonces,
casi todos los pacientes con lupus van a tener un déficit de vitamina D y está ultra demostrado que el uso de vitamina D regula mejor el sistema inmunológico y te va a hacer sentir mejor. Entonces, ahí ya pueden ir tomando nota de que si tienen a su médico tratante, eh, que les dejen vitamina D. Yo lo hago de regla en todos mis pacientes. Hay algunos colegas que piden el examen de sangre donde tú puedes analizar si es que está con déficit o no, pero yo les aseguro que más del 90% de acá probablemente va a tener algún déficit. Yo que trabajo en consulta todo el día bajo techo, estoy con déficit de vitamina D y la tomo cada 6 meses, entonces para un paciente reumático probablemente lo va a tener y lo va a favorecer mucho el usarlo, porque cuando está baja, el paciente se va a sentir como que no tuviera pila, una cosa así, ¿ya? Ahora, de las terapias no farmacológicas, lo que estamos haciendo a través de la educación, eso también es súper importante, que el paciente como que tome conciencia de que es una enfermedad que puede ponerse compleja, que yo tengo que tener una agenda, tengo que tener una carpeta, tengo que tomar un orden, ¿cierto?, respecto a los medicamentos que he usado, de repente con las enfermedades que he tenido en mi evolución del tiempo, porque pasa que de repente uno llega al colega y son tantas cosas que uno tiene que decirle y de repente está al frente del médico y se le va a olvidar la mitad, que típico a mis pacientes les pasa y de repente me escriben, oh doctor, se me olvidó preguntarle esto, otro. Entonces siempre como recomendación tener un orden, ya teniendo un diagnóstico de una enfermedad crónica, poder ordenarme también, porque eso ayuda mucho a la relación médico-paciente. Cuando tu paciente te cuenta, mire doctor, yo tengo esta duda, tengo esta inquietud, tampoco es la idea que uno vaya a tener como 20 hojas, ¿cierto?, de preguntas, pero sí más o menos como las más importantes, que tal vez, no sé, por un efecto adverso de un fármaco o que me ayude algo que me está afectando mi calidad de vida, ¿cierto? Entonces ahí siempre es bueno esa educación. Yo donde trabajo habitualmente las enfermeras nos ayudan bastante en la educación a los pacientes y yo como médico también hago harta difusión, de repente las mismas charlas. Como hablaba en algún momento, yo generé un canal de YouTube, ¿cierto? Que ahí los pacientes pueden acceder, lo podemos dejar ahí abajito para que lo vayan viendo, donde van quedando grabadas reuniones que se han hecho, por ejemplo, con nutricionistas, con psicólogos, con kinesiólogos, con profes de yoga, donde van a ir aportando mucho más información y si ustedes logran tener su sistema nervioso estable, créanme que el sistema inmune se los va a agradecer y se van a sentir mucho mejor, ¿ya? Ahora, dentro de las preguntas que más vi, hablaba un poco de qué alimentación se favorecía. No hay como una receta de cocina que yo les diga, si usted deja de consumir lácteos se le va a pasar la enfermedad autoinmune, eso es falso. De repente, a veces uno recomienda que bajen la cantidad de cosas, por ejemplo, bajar el gluten de la dieta, bajar el carbohidrato de la dieta, de repente el uso de los probióticos, que yo cuando estaba estudiando estaba recién como en pañales y ahora está muy avanzado y se sabe que los probióticos ayudan bastante al sistema inmune, el lactobacillus, las bifidobacterias, que en el fondo son microorganismos beneficiosos para nuestro cuerpo, que van a tener una relación con nuestro sistema inmune y nos van a ayudar. ¿Ya? Entonces, de repente, seguir un tipo de dieta versus otra, vuelvo a repetir, va a ser paciente a paciente. Yo sí trato de que sea una dieta lo más equilibrada posible. En tu grupo han subido archivos algunas pacientes respecto a la nutrición, súper interesante, donde se aconseja una dieta un poco más mediterránea, bajar un poco el consumo que hablábamos del gluten, que serían las harinas blancas. Tampoco hay que ser muy extremista, porque también preguntaban por ahí si el ser vegano o vegetariano te ayudaba más para la enfermedad autoinmune y en realidad la respuesta es depende. Ahora, nunca es bueno ser tan extremista. Por ejemplo, puede ser paciente que se vuelva vegano o que sea vegetariano y que tenga una anemia severa. Probablemente ese paciente va a necesitar un suplemento de hierro. Tal vez por cultura el paciente o por su religión no va a querer consumir carne o productos animales. Y ahí uno como médico tiene que ingeniársela un poco, respetar las decisiones de los pacientes y estar analizando un poco qué podemos hacer respecto a su alimentación. Pero así como en consenso general, no hay un todo o nada. De repente pasa que cada paciente se va conociendo, entonces yo les aconsejo eso. Por ejemplo, si un día despiertan con un día malo, que les duele el estómago, que les duele la cabeza, que están con crisis de dolor articular, traten de tomar conciencia de lo que comieron el día anterior
porque a veces ahí uno encuentra la clave de poder decir, mire, sabe que comí tomate y el otro día me dolieron las articulaciones. Hoy día mismo, pues, una paciente me dijo, doctor, el fin de semana comimos pizza y el lunes no me podía ni mover. O de repente hay gente que le pasa con el choclo. Entonces, uno no puede decirle a todos, deje el choclo, deje el tomate, porque en realidad cada cuerpo es diferente. Yo, por ejemplo, tengo intolerancia a la lactosa y a mí me sirve comer cosas sin lactosa, pero puede que al paciente de al lado no. Entonces, en general, no hay que seguir una dieta así específica, pero sí tratar de hacer conciencia, identificar cuál es la que me está haciendo mal y cambiarla. Por ejemplo, se habla harto de alimentos antiinflamatorios o alimentos proinflamatorios. Por ejemplo, antiinflamatorio, cúrcuma, jengibre, pimienta negra, el apio también. Entonces, hay alimentos que te van a ayudar. Hay todo un tema en la medicina como ayurvédica que hablan de una alimentación, ¿cierto?, más especial. Y nosotros como el padre de la medicina y los médicos mucho más antiguos, yo te hablo de los siglos pasados, mencionaban que el alimento es tu primera medicina. Entonces, finalmente uno va aprendiendo ahí qué alimentos sí, qué alimentos no, y podemos ir cambiando. Yo, por ejemplo, cuando a veces le restringo el gluten, de verdad que a los pacientes le cambia la vida. Dejan de inflamarse, tienen menos dolores articulares, despiertan con menos dolor de cabeza, menos dolor de guatita. Pero hay otros pacientes que de repente estén con o sin gluten, con o sin gluten es igual para ellos. Entonces, hacer la prueba no está de más y si me está resultando, lo voy haciendo. Mira, y justo hoy día, en la charla que di a los adultos mayores, era de riesgo de fractura en adultos mayores. Entonces, hablamos harto de la vitamina D, de los beneficios, de hacerse una densitometría, ¿cierto? Y al final una paciente levanta la mano y me pregunta, doctor, ¿qué pasa con la neurobionta o el complejo B? ¿Es bueno o no es bueno? Entonces, acá en Chile, por lo menos, casi todos los adultos mayores se ponen su neurobionta antes que empiece el invierno para pasar un invierno bueno. Y yo lo que le respondí, yo le dije, mira, si tú te has puesto neurobionta antes y pasáis un invierno bueno, no hay ni un problema. ¿Cuál sería como la indicación médica de usar neurobionta o complejo B? Un paciente que tenga un déficit de vitamina B12, ¿cierto? Porque yo lo voy a reponer a nivel intramuscular y son pacientes que tienen enfermedades súper específicas, como unas anemias, donde no se produce un factor intrínseco dentro del estómago y el paciente hace una mala absorción de la vitamina B12 y ahí uno tiene que estar reponiéndola porque si no hacen anemias severas y les va súper mal. Un paciente que tenga las defensas bajas no necesariamente se va a beneficiar de un complejo B. Entonces ahí ocurre una situación que yo le digo harto a mis pacientes que se llama el efecto placebo. De hecho, siempre yo en el WhatsApp o en los mismos videos que hago en YouTube le hablo de un autor que se llama Joe Dispenza y él hizo Ah, un me libro encanta. que se llama El placebo eres tú. Sí, sí, sí. Entonces, en el libro él te da una explicación científica de qué ocurre con este efecto placebo y que en el fondo si tú vas teniendo pensamientos positivos respecto a algo, eso te va dando efecto. Pues entonces, ¿qué pasa si mi paciente me dice, doctor, yo todos los años que me pongo una neurobionta nunca me enfermo? Y yo le digo, no, no se la ponga y se enferma, o no sé, pues tal vez psicológicamente el paciente se va a sentir desprotegido, sus defensas van a bajar, y tal vez no era efectivamente la neurobionta, sino que era lo que él pensaba, lo que producía la neurobionta. Entonces, de repente, creer en el efecto placebo, yo estoy totalmente a favor de que el paciente si le va dando resultado, que lo siga haciendo. Obviamente tenemos que tener un margen regulatorio, o sea, hay cosas que claramente van a hacer mal, como por ejemplo el tabaco, que está demostrado que los pacientes que tienen compromiso autoinmune van a tener más dolores articulares si fuman, paciente que está con un estrés crónico también, el alcohol en exceso, el pan en exceso, las carnes en exceso. Entonces, de repente tener un equilibrio y vas viendo si hay cosas que me van funcionando, yo voy consultándolas con mi médico tratante y ahí se llega a un acuerdo. Si en el fondo la medicina actual se tiene que tratar de eso, de llegar a acuerdos, de ver si mi paciente le está funcionando lo que yo le estoy haciendo. Yo siempre les digo que de repente hay que complementar las cosas. De repente hay muchos médicos que se dan por a cargar en el lado de los fármacos y no toman nada en cuenta de las cosas complementarias o al revés, solo complementario y nada fármaco. Entonces, yo creo que esto se puede equilibrar y al equilibrarlo el paciente va a estar íntegro porque el ser humano es así, porque cada ser humano tiene sus cosas. De repente hay gente que
tienes que cambiarle el hábito de cuando se vaya a acostar y solo por una mejor calidad de sueño el paciente se va a sentir mejor. O de repente el paciente está sufriendo un problema con su hijo, con su hija, está teniendo un problema en el trabajo, que no tenga nada que ver con la enfermedad autoinmune a priori, que tal vez los exámenes no estén tan alterados, pero son situaciones de su sistema nervioso que le están afectando. ¿Ya? Entonces, en resumidas cuentas, tratar de enfocarse, yo siempre le doy como tres pilares no farmacológicos. La alimentación, tratar de tomar conciencia de eso que estábamos hablando, en la actividad física, donde obviamente van a haber pacientes tal vez que no puedan hacer todo. Yo, por ejemplo, para la pandemia me metí en un curso de Qigong y de Tai Chi porque quería aprender, quería saber de qué se trataba y siento que a los pacientes les hace muy bien porque toman contacto con ellos mismos, respiran, estiran las articulaciones y tú no requieres ninguna herramienta extra para hacerlo. Lo mismo con la yoga, pues, o sea, tenemos la oportunidad de contar contigo que va enseñando la yoga, los pacientes van siguiéndola y van notando una mejoría. Yo tengo pacientes de 90 años que están súper vitales, activas, con artritis, con lupus, y la clave de ellas es que se mantuvieron activas, se mantuvieron con ejercicio, se mantuvieron haciendo cosas. Entonces, yo creo que aquí lo difícil es como que el paciente se motive, que el paciente tenga el deseo de hacer las cosas, que tenga la motivación, que tenga la voluntad. De repente dicen por ahí que la voluntad lo es todo, pero también uno se pone en el lugar del paciente. Por ejemplo, yo mismo, no sé, pues, cuando he estado con dolor o agripado, lumbago, lo que sea, uno no está lo primero que piensa en que voy a hacer yoga, voy a meditar, pero tal vez si yo me doy un respiro un poco más, puede que sí me funcione. Y hay muchas terapias, por ejemplo, los psicoterapeutas ocupan el tapping, que es una terapia, no sé si se lo ubica, pero es muy específica también, como con respiraciones, unos golpecitos que uno se está dando en el cuerpo, suavecito, y con eso logra aliviar el dolor de cabeza, logra aliviar las tensiones. Entonces, de repente pasa mucho que uno no tiene la motivación de hacer las cosas, o dice ya lo voy a dejar para mañana, después no lo hace, y de verdad que la fatiga te come, pues la fatiga finalmente, el cansancio nos va comiendo y nos va haciendo que uno no quiera hacer las cosas y se va deteriorando. Entonces, ¿cuál es el consejo acá? Como pensar que si yo ya tengo una enfermedad autoinmune y un médico me está diciendo que si yo hago ejercicio, si yo como de otra manera, si yo medito, voy a tener una mejoría y va a ser una mejoría gratuita. O sea, no tengo que ir a la farmacia a comprarme un medicamento, lo puedo hacer a través de YouTube, a través de los mismos live de Instagram, a través de cosas que puedo encontrar obviamente de manera muy responsable, ¿cierto? Con sociedades científicas, con el apoyo que nos estás dando tú, por ejemplo. Yo acá en Chile participo activamente de agrupaciones como la Fundación Me Muevo o como la agrupación de Lupus Chile, hemos hecho hartas cosas. Entonces hay canales de difusión que están ahí, al alcance de la mano, pero la idea es como motivarlas y motivarlos para que tomen esa decisión y tomen el paso para hacerlo. Entonces, ahí yo creo que hay que decir así como, yo quiero mejorarme, yo tengo la intención y vamos que se puede y le damos para adelante y no les niego que van a haber días difíciles, van a haber días que yo voy a tratar de hacer mi meditación y no me voy a concentrar, van a haber días que voy a querer hacer la yoga y voy a estar contracturado, pero si yo logro hacer una rutina de esto, probablemente voy a lograr beneficio, ¿ya? Mira, yo aquí un poco pacientes me están preguntando respecto de los fármacos, si es necesario suspender los fármacos o quedarse con cosas complementarias solamente. Y ahí lo que les decía, siempre va a ser individualizado. Piensen que si un colega les dejó un fármaco es porque hay todo un estudio detrás. O sea, sería como muy improbable que un médico llegara y dejara un fármaco de esta calaña, inmunosupresión potente, porque sí o porque se equivocó. O sea, los reumatólogos en general tenemos 12 años de estudio universitario y hemos hecho magíster o diplomados, qué sé yo. Entonces, también hay un tema médico legal detrás. Pues, o sea, yo no puedo llegar a un ser humano, darle un fármaco que le vaya a hacer un daño. Lo que sí a veces ocurre es que el paciente empieza a tener efectos secundarios y ahí es donde uno tiene que decir, chuta, cambiemos el medicamento, suspendamos esto. De repente pasa que una paciente se embaraza y tú tienes que dejarle otro fármaco. Entonces, en ese sentido, el consejo es que complementen lo farmacológico con lo no farmacológico y créanme que lo no farmacológico a veces supera a lo farmacológico
y nunca les va a hacer mal. O sea, si yo me pongo a hacer yoga suavecita, empezando de manera como de principiante, si yo empiezo a probar una alimentación un poco más antiinflamatoria y empiezo a hacer meditaciones, lo único que van a encontrar ahí van a ser beneficios. Yo, mira, con la psicóloga de repente me pasaba que antes que hiciéramos los talleres y los retiros que hacíamos con nuestros pacientes, yo les mandaba links para que ellas estudiaran la psicoterapia y aprendieran el mindfulness. Y muchas veces me frustraba yo porque la paciente llegaba al control y yo le decía, ¿cómo te fue con los links? Y casi nadie los miraba o los miraban un rato, no se concentraban. Entonces ahí la psicóloga bien sabia, mi amiga, me decía que en el fondo cuando un paciente tiene dolor, cuando está angustiado, cuando está estresado, le va a costar más meditar y al costarle más meditar se va a angustiar más y va a ser peor finalmente. Entonces siempre es bueno como tener recomendaciones de hacer una meditación tal vez guiada en un principio y ir practicándola de a poco. Por ejemplo, cosas tan sencillas como tomar conciencia de la respiración, que es una técnica de mindfulness donde uno hace una pausa, donde tomas conciencia de cómo estás inspirando, cómo se te levantan los pulmones, cómo se te infla la guatita y después cuando expiro. Entonces, si podemos después al final dejar como en los textos, hay una guía que está en Netflix súper buena que se llama Guía Headspace de la Meditación, que es una persona que fue súper visionaria, que viajó con los monjes tibetanos y se formó haciendo mindfulness y él lo trajo a la pantalla y lo enseña como para cabros chicos, con pera y con manzana. Entonces, una manera práctica de aprender mindfulness como de manera autodidacta puede ser viendo ese documental. Es una serie como de 8 capítulos muy, muy, muy fácil de aprender y obviamente si tenemos la opción de contar con un psicoterapeuta que nos vaya guiando en el mindfulness. Varias de las pacientes que están acá han estado en mindfulness conmigo y de verdad que le ha cambiado harto la perspectiva de la enfermedad. Nosotros hablamos de repente de que el dolor es un mecanismo que el cuerpo va a presentar porque estamos vivos, vamos a sentir. Pero es muy diferente el dolor al sufrimiento. Y ahí es donde entra un poco el mindfulness, en darse cuenta de las cosas, darse cuenta del cuerpo y empezar a sentirse mejor. Ahí apareció una pregunta respecto a la cámara hiperbárica. Eh, Mira, yo les diría que lo que les he hablado hasta el momento son las cosas que están científicamente demostradas. El mindfulness, el tai chi, la yoga, las terapias farmacológicas, inmunosupresoras, la alimentación, ¿cierto? Y dentro de terapias complementarias, por ejemplo, está la acupuntura, está la cámara hiperbárica, está la ozonoterapia también, y hay distintos tipos de terapia, pero ahí la evidencia es un poco más débil. No es algo que les vaya a hacer mal, o sea, hay que estar ojo. Por ejemplo, cuando uno se va a someter a un tratamiento complementario, lo primero que tiene que sopesar, riesgo-beneficio. Si esta terapia complementaria que me están ofreciendo no está contraindicada en mi enfermedad, no pierdo nada probándolo y si más encima yo le pongo este efecto placebo, ¿cierto? Donde yo me voy a ir a hacer una terapia con toda la fe, con toda la esperanza que me va a ir bien, puedo lograr un efecto positivo para mi cuerpo. Y así con esa como terapia complementaria. Entonces, yo sé que hay muchas preguntas que me están haciendo ahora, pero quédense con esa idea, que en el fondo una terapia complementaria, si no está contraindicada en la persona que se la va a hacer y le dice, no, si usted tiene esto, hágalo, vayan con esa confianza, con esa certeza que les va a funcionar, porque si yo voy, por ejemplo, ya voy a probar una terapia más, cámara hiperbárica, y voy sin ni una esperanza, sin ninguna fe, sin nada, probablemente el efecto va a ser muy parcial. Entonces, aquí, muy importante tratar de manejar el cuadro depresivo y ansioso que viene asociado a la enfermedad autoinmune. O sea, muchas veces ese ánimo depresivo que uno va teniendo, que es súper entendible, pues, o sea, si un paciente tenía una vida súper activa, estaba trabajando, tenía su familia y de un día para otro le da una enfermedad, un diagnóstico súper lapidario, se va a deprimir, es un proceso, es como un duelo. Pero tenemos que tratar de salir de ese hoyo y hacernos responsables y decir, bueno, ya tengo este diagnóstico, estoy acá y trato de hacer cosas por mí, por mi enfermedad, para que yo pueda sentirme mejor. Entonces ahí es clave como volvemos a lo mismo de la motivación personal, de que mi paciente tenga esas ganas, que tenga esa emoción. Entonces yo creo que ahí es súper importante como ese pensamiento un poco positivo
Y yo sé que a veces hay colegas que lo embarran, que por ejemplo de repente los mismos pacientes me cuentan, doctor, fui a otro colega y me dijo que yo tenía lupus y me quedaba poco tiempo de vida, o de repente médicos generales que le dicen esto es como un cáncer, entonces imagínate, el paciente La- se va para la casa terrible, o de repente a una niña uno le diagnostica un lupus y los pacientes como que no entienden un poco lo del sistema inmune y dicen, chuta, ¿cómo mi mismo sistema me está autoatacando? Y se empiezan a sentir culpables y ocurre una serie de situaciones. Entonces, tratar de que ustedes mismas vayan identificando, tomando conciencia qué cosas puedo yo hacer por mi enfermedad, qué cosas tengo que evitar, y ahí le voy dando. Mira, ahí me preguntaron si en fibromialgia aplicaba lo que estamos hablando, y yo le digo que totalmente. Acá la fibromialgia, podemos hacer otro capítulo después de fibro. Se van a repetir algunas cosas dentro de las terapias que uno va dando como no farmacológicas. Ahora los mecanismos son un poco diferentes. Pues la fibromialgia, más que algo autoinmune, la fibromialgia tiene que ver con las fibras de dolor, con la sensibilización del cerebro, que se llama sensibilización central, las células periféricas que están en las neuronas periféricas. Entonces, hay otras recomendaciones más que se pueden dar ahí, pero traten de quedarse como con esos tres pilares no farmacológicos: la alimentación, la actividad física y una buena meditación, ¿ya? Eh, no sé si nos da tiempo para ver algo más puntual. ¿Qué me dice la eh, Anastasia? bueno, podemos leer algunas preguntas que hagan las personas, pero antes de eso quería decirte que Eh, realmente es súper importante la forma que tienen los reumatólogos de anunciarnos el diagnóstico que tenemos, por lo que dices tú, de que realmente quizás eso influye en que a las personas les cueste tener la voluntad de hacer cosas por sí mismas porque tienen muy poca fe, de acuerdo Mm, a lo que le transmitieron que le iba a pasar. O sea, si me dicen que esto es como, si el mismo médico me está diciendo que esto es como un cáncer, que todo esto es solo mental, que me queda poco tiempo de vida, que aquí no hay nada que hacer, entonces, ¿con qué esperanza yo voy a buscar cosas que me puedan hacer bien? Y la verdad, yo personalmente, y creo que hablo por todo el grupo acá presente, yo estoy fascinada escuchándote porque yo digo ya. Entonces, ahora me van a creer cuando les digo, lo está diciendo el reumatólogo, lo está diciendo el reumatólogo. Entonces, genial. Y eso, que la mentalidad también influye mucho. Como partir por uno, tener la voluntad y no solo eso, sino que uno creer en que sí pueda ser posible, buscar positivamente las cosas, creyendo en que sí me va a funcionar, porque si no nada, pues aunque haga lo que haga, si voy con mentalidad negativa, seguramente no me va a funcionar. La mente igual tiene que ver. sí. Eh, Mira, yo creo que hay algunos pacientes que igual de repente podrían decir, claro, la mentalidad positiva y todo, pero yo me estoy dializando, o yo estoy hospitalizada, o yo perdí un bebé, que son cosas súper graves que le puede pasar a una persona. Eh, yo sé que es súper difícil que de repente uno les pide que traten de tener este pensamiento más positivo, pero de repente solo con tomar conciencia, ¿no? No necesariamente estar todo el rato positivo, porque nunca podemos estar siempre positivos, siempre va a pasar algo que de repente te va a achacar y todo, pero lograr como tener la capacidad de darme cuenta de lo que estoy sintiendo, cuál es mi emoción, qué es lo que está pasando en mí, y ahí yo puedo tomar la decisión. Tomo la decisión de seguir en este hoyo o tomo la decisión de dar un paso, de avanzar, de dar vuelta a la página, ¿cierto? Y ahí es súper clave esto mismo que estamos haciendo, pues el apoyo que le puede dar el colega, el apoyo que pueden dar otros pacientes también, puede ser a veces un arma de doble filo, porque de repente tú te encontrás con una comunidad donde los pacientes están muy depresivos y te empiezan a tirar puras cosas malas, 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 y al final que hay así como chuta, ¿a quién le creo? ¿Para dónde voy? Entonces tratar como de saber que yo puedo tomar conciencia de lo que me está pasando, me hago responsable de lo que me está pasando, dejo de estar pensando todo el rato, chuta, por qué a mí, qué sé yo, y voy dando vueltas. O sea, yo tengo una cachada de pacientes, muchos pacientes que han estado súper graves, que ahí he visto que me están escribiendo ahora, que han tenido diagnósticos de esclerodermia, diagnósticos de lupus, diagnósticos de fibromialgia grave, artritis reumatoide grave, que hemos logrado solo con el poder de la palabra, con el poder del pensamiento, con las ganas que le vamos poniendo a salir adelante,
a tal vez saber que existe ese dolor, pero saber que el sufrimiento se va a ir, ya con eso tenemos un paso muy ganado. Entonces, yo creo que sigan esos consejos. Yo sé que de repente hay cosas súper específicas. No sé, una paciente hablaba que tenía un lupus del sistema nervioso central con una nefropatía. Por eso les vuelvo a repetir, es caso a caso. De repente, diagnósticos tardíos podrían también retrasar los tratamientos. Entonces, quédense con esos consejos de cómo tener la carpetita, tener un cuaderno, ser lo más organizada que puedan posible. Y chuta, a veces lamentablemente nos toca un colega que no va a tener como el mismo power que tenga yo en cuanto a motivarlas, porque yo soy súper motivador en ese sentido. Siento que es súper útil que un médico lo haga de esa manera, no te va a quitar más tiempo en la consulta por hacerlo. Siento que si uno estudia esta carrera y esta profesión es para ayudar a la otra persona, entonces no puedo estar como una cara de 2 metros, ya chuta, llega otra paciente más, sino que yo soy la opción de esa paciente y en ese sentido tengo que ayudarla. Entonces, guíense en estas cosas que son gratuitas, nutrición, ejercicio, mindfulness, ver caso a caso, de repente podemos tener ahí, canalizarlo a través tuyo, preguntas puntuales que hayan quedado de repente. Tal vez yo obviamente sin conocer el caso a fondo no te podría dar una recomendación específica, pero sí tratar de orientar al paciente y darle la mejor solución posible. Súper. Yo quiero hacer una pregunta. El lupus, porque decías delante que podía ser leve, podía ser cutáneo, podía ser grave. ¿Y el leve se manifiesta parecido a la fibromialgia? Sí, mira, muchas veces pasa que puede ser para los dos lados, que el paciente tenga todos los síntomas, sospecha de lupus, los anticuerpos salen negativos y termina siendo una fibro, o de repente que todos los médicos creían que era una fibro y nadie le tomó los exámenes hasta que en un momento a alguien se le ocurrió pedirle anticuerpos y tenía síntomas asociados de lupus. Entonces, la fibromialgia, yo digo que a veces es como el gran simulador, porque puede simular una artritis, puede simular un lupus. No significa que el paciente esté simulando, sino que los síntomas que va presentando la fibro se asemejan mucho a la artritis, al lupus, de repente el mismo Alzheimer, porque hay pacientes que piensan que les va a dar Alzheimer porque la fibro les da alteraciones de la memoria, que es tremendo, y no tiene nada que ver, el paciente no va a tener Alzheimer, sino que porque tienen mal dormir, al otro día la memoria les va a fallar o por el mismo dolor crónico. Entonces, efectivamente, hay pacientes que a veces al principio uno se confunde, que le puede pasar a los médicos, también le puede pasar a los mismos pacientes. Por eso es súper importante hacer como una evolución del caso y estar como viendo cómo el paciente va progresando en el tiempo, ¿ya? ¿Y en qué se No diferencian? sé cómo, no sé cómo estamos de tiempo, Son las 9. pero aquí no se corta, ¿podemos seguir? No, no se Ah, corta. ya, O sea, hasta, buena. ¿Cómo? hasta que usted se aburra. Sí, no, sigamos, sigamos. La dif- Tú me debes decir algo. ¿Cuál es la diferencia entre el lupus leve y la fibromialgia? Ya. O sea, de partida el lupus ya tiene que tener criterios de clasificación como hablábamos de cosas autoinmunes. O sea, el paciente con lupus va a tener un ANA positivo probablemente o un anticuerpo dando vuelta por aquí y por allá, más al menos uno o dos criterios de lupus específico, como por ejemplo una alopecia, un rash malar, la úlceras bucales, una artritis. Hay algo físico. En cambio, la fibromialgia va a tener otra clasificación, que es como más de 3 meses de dolor crónico, el despertar no reponedor, el paciente va a tener trastornos de memoria y ahí los anticuerpos deberían estar negativos. Pero ¿qué pasa? Si tú hablas con una paciente con fibro y hablas con una paciente con lupus, probablemente los síntomas van a ser iguales. Las dos van a sentir cansancio, las dos van a estar con dolores articulares, las dos van a tener fatiga. Pero ahí, por ejemplo, las pacientes con lupus van a tener un rash malar que no va a tener la fibro, o pueden tener una alopecia que no va a tener la fibro. ¿Cuál es el problema ahí que se genera? Que si mi paciente con fibro tiene un ANA positivo, uno dice, chuta, Exacto. ¿qué hago? Ya, ¿Va a ser un lupus, no va a ser lupus? Y ahí es donde la clave es el claro. seguimiento del paciente. Ahí tú vas siguiendo. Por ejemplo, a veces pasa que un paciente tiene un ANA positivo y después le sale un ANA negativo. Yo, por ejemplo, cuando estuve en mi beca, en la formación universitaria, en la UCI tuvimos pacientes muy graves con lupus y con las terapias que uno les va dando, hay unas terapias que se llaman plasmaféresis, inmunoglobulina, metilprednisolona, qué sé yo.
después tú seguías a los pacientes en el poli y ese ANA de estar positivo se volvía negativo. Entonces uno no le va a decir al paciente, ah, ya como el ANA está negativo, tú no tienes nada. Existen esos casos de la vida real donde pacientes con lupus diagnosticados que estuvieron graves, se les negativiza el ANA. O sea, un ANA que venía malo, después te sale normal. Por eso es súper clave que el paciente tenga claro su historia clínica. Por ejemplo, yo cuando me llega un paciente nuevo que me dice, doctor, yo soy diagnosticado con lupus. Entonces yo, antes que me muestre los exámenes, porque llega con la carpeta ahí de 1 kilo de exámenes y todo, yo le digo, cuéntame cómo te partió la enfermedad, cuáles fueron los primeros síntomas que tú desarrollaste. Entonces, ahí está la pauta, pues ahí el paciente te va a decir, doctor, yo hice derrame pleural, hice líquido en los pulmones, o en un embarazo tuve, no sé, pues, una hipertensión, o me bajaron las plaquetas, o tuve una anemia, porque puede que ese paciente yo le pida un ANA y el ANA esté negativo. Entonces no le puedo decir a la paciente, no, tú lo que me estás diciendo es mentira, esto no pasó, porque Claro. en realidad sí pasó, pero a veces ocurre en la medicina que el ANA se puede negativizar. Ahora yo me acuerdo que fui a un congreso hace hartos años atrás y le hice esta pregunta a una colega que era especialista en laboratorio y todo. Yo le decía, mira, tuve una paciente que tuvo un ANA en 1 en 320, que es un título alto de anticuerpos, y ahora se lo pido y le sale negativo 2 veces. Y ella me dijo, probablemente el primer ANA que se hizo fue un falso positivo, que a veces puede pasar que de repente en un laboratorio te sale alterado, el paciente no tiene ningún síntoma y después tú se lo hacías en otro lado y no le sale. Entonces, yo esta frase como que la vengo ocupando hace rato, que es como, tenés que ver al paciente y no al papel. ¿Qué significa eso? Que si yo me baso solo en el papel, que sería el examen, yo puedo pensar muchas cosas, pero en realidad yo tengo que estar cara a cara con mi paciente, saber sus síntomas, hacer un buen examen físico, saber qué está ocurriendo y ahí tomar una decisión si ese examen que me está entregando tiene que ver con la enfermedad autoinmune o no tiene que ver con la enfermedad autoinmune. Entonces, lo mismo que hablamos al principio de la enfermedad indiferenciada del tejido conectivo, de repente el paciente queda como marcando ocupado porque dice, chuta, ¿qué tengo? Tengo un ANA positivo, pero no tengo lupus, tampoco tengo fibromialgia, o de repente te pasa que es muy frecuente que un paciente que tiene una enfermedad autoinmune puede hacer fibromialgia secundaria por el dolor que está teniendo el paciente. Yo les pongo siempre este ejemplo, yo les digo, el mecanismo de la fibromialgia habitualmente es un estrés intenso desde un accidente automovilístico, una pérdida de un ser querido, un dolor que se empieza a volver crónico. Por ejemplo, yo puedo tener un dolor de muela y no fui al dentista y ese dolor se me empezó a generalizar, me abarca la mandíbula, después me abarca el cuello, después me abarca el hombro y un estímulo de dolor crónico de todos los días me va a hacer dormir mal. Si yo duermo mal al otro día voy a despertar mal, voy a tener problemas de memoria, me voy a deprimir. Entonces, si a mí me diagnostican un lupus y yo en mi cabeza estoy con la idea de que el lupus me puedo morir y va a ser grave, voy a caer hospitalizado, puedo entrar en un ánimo muy depresivo y por ese estrés fuerte que estoy viviendo, por mi lupus, voy a desarrollar una fibromialgia secundaria a ese lupus Exacto. o a la misma artritis reumatoide, o de repente la misma artrosis. Entonces, a veces la gente se confunde cuando nosotros hablamos de lupus y de fibromialgia o de artritis y de fibromialgia, porque nos dicen, ¿es autoinmune la fibromialgia? Y en realidad es como, si usted ve los mecanismos, no son lo mismo, pero tienen una cosa en común que es el tener un dolor crónico, tener un estrés crónico, y eso va desarrollando que mi sistema nervioso central y periférico se empieza a alterar. Entonces ahí va un poco ayudar a mi sistema nervioso para que mi sistema inmune esté bien y viceversa. Entonces volvemos un poco a lo mismo de este tratamiento complementario y poder hacer de que el paciente evolucione de manera positiva. Preguntaban por ahí de las vacunas. Yo quiero hacerle una pregunta, Doc, antes que se me vaya. Ujú. ¿Usted trabaja online haciendo sesiones telemedicina? Porque habían personas que estaban preguntando, por ejemplo, si quisieran agendar una hora con usted para que usted sea su reumatólogo, por ejemplo, o para hacer algo personalizado y hacerle preguntas y esas cosas. ¿Trabaja con telemedicina? ¿Cómo funciona eso? Sí, mira, yo trabajo en hartos lados. De la parte presencial, estoy en Melipilla y estoy en San Bernardo.
Y online desde la pandemia empecé a ver telemedicina. Ahí podemos dejar después los datos de la página o del teléfono donde se pueden hacer agendas para los Ah, pacientes. ya, Eh, yo les diría que acá esa es una instancia súper positiva en el sentido de que rompes la barrera de la distancia, porque de repente me ha tocado ver pacientes de Iquique, que es el norte de Chile, que Chile, los pacientes que son de afuera se dan cuenta que es un país bien largo, entonces casi todo está concentrado en la capital, que es en Santiago, y en los extremos hay muy pocos especialistas. Por ejemplo, en Punta Arenas hay como dos, tres colegas, en Iquique creo que hay uno o dos, en Antofagasta también. Entonces, la telemedicina un poco rompió esa barrera y tú puedes acceder por esta misma vía con los pacientes, puedes tener un control súper cercano. De repente en la pandemia nos ayudó bastante, los pacientes que estaban inmunosuprimidos no podían ir a los hospitales, entonces ahí los pacientes tuvieron que optar a la telemedicina y nos fue bastante bien. Así que yo le diría que es una buena instancia. Obviamente hay que ver caso a caso. Yo, por ejemplo, cuando tengo pacientes en telemedicina que están más o menos críticos, trato de generarle un cupo presencial para también poder examinarlo en el momento que haya que claro. examinar. Y ahí va a haber pacientes y pacientes. Hay pacientes que de repente, no sé, pues llevan un año sin control médico. Yo trabajo en hospital público y me pasa que de repente, porque hay pocas horas, uno no da abasto y de verdad que no puedes ver a todos los pacientes como uno quisiera verlo. De ahí la telemedicina es una buena opción porque de repente necesitáis controlarle los exámenes. De repente por ahí una paciente en el WhatsApp escribió que hace mucho tiempo que no la controlaban, que no tenía exámenes, que no sabía qué hacer si seguía con los tratamientos, no seguía con los tratamientos. Entonces ahí uno puede tener unas opciones complementarias a través de la telemedicina bastante buenas. Oye, por ahí escribió mi prima que está en Nueva Zelanda, le mando un saludo a la Vale ahí, una prima chica que tengo viviendo en Nueva Zelanda, mira, estamos internacional. Imagine, ¿no? Y acá en la comunidad, Doc, hay personas de todos los países de habla hispana. Y aquí están escribiendo que quieren telemedicina desde Uruguay, desde otros países, imagínense. Sí, no, buenísimo. Ahora yo súper bien que sigamos en esta iniciativa. Yo, mi amiga, la Jessica, que es la psicóloga con la que hacemos mindfulness, yo sé que ella también estaría bien dispuesta a que podamos hacer también este tipo de iniciativa. Lo hicimos en un Sí, momento con Lupus y las pacientes de verdad lo agradecieron bastante. O sea, yo lo que creo que ahora lo que pueden practicar, bueno, seguir obviamente contigo en la yoga, que es un 7 los pacientes súper bien. Eh, de repente mirar esto de Netflix que le hablaba, revisar un poco lo de Joe Dispensa, ¿cierto? Como para complementar un perfecto. poco. Yo sé que hay colegas que de repente están súper en desacuerdo con lo que uno habla, pero de repente esos son los mismos colegas que a los pacientes los desmotivan. No, Entonces, de repente lo están pasando tan mal mis pacientes que tener esta como puerta alternativa les ayuda bastante. O sea, es un acompañamiento y yo lo he vivido con mis pacientes que de verdad ayuda mucho, mucho, mucho. totalmente. Entonces, por ejemplo, me ha pasado que ahí también lo decían en el chat, que de repente los medicamentos le generan gastritis o efectos secundarios. Y de repente me toca paciente que está con medicamentos y le baja las defensas y no le podéis seguir dando el mismo medicamento o le generó una alergia. Por ejemplo, con hidroxicloroquina hemos tenido casos de pacientes que les da una alergia así muy fuerte y está contraindicado, o de repente hacen un daño ocular por hidroxicloroquina. Entonces ahí de repente apoyarse un poco con estas terapias no Claro. está de más. Les vuelvo a repetir, siempre va a ser caso a caso. Hay una paciente preguntaba si costaba mucho quedar Y embarazada con los medicamentos. dando la Marina, dice, una pregunta, tengo lupus, Renault, fibro y tengo 25 años, tomo hidroxicloroquina, biológico, corticoides, eh, TTO, ¿qué significaba? Trastorno, eh, no me acuerdo, psiquiátrico para depresión y ansiedad, será muy difícil quedar embarazada, pregunta. PTO es tratamiento. Ah, tratamiento psiquiátrico, perfecto. O sea, mira,
¿cuál es el consejo respecto al embarazo? Aquí es súper importante detenerse a pensar un poco que la planificación familiar hay que serla súper responsable porque por un lado están todos los fármacos y los efectos secundarios potenciales que podrían generar en el bebé, ¿cierto? Y por otro lado está como lo que le puede pasar a la madre al embarazarse. Entonces, antiguamente era como contraindicado. Tú tenías un lupus, no te voy a embarazar, olvídate. Y eso ya tengo muchas pacientes acá que se han embarazado con distintas enfermedades. Y estaba la Jocelyn conectada, que ella tuvo un BSET muy crítico, tuvo su bebé, precioso su bebé. Tengo pacientes con lupus que han estado críticas, que han tenido su bebé igual. Pero aquí la clave es cómo planificarse. O sea, sería súper irresponsable que una paciente se embarace si está con un lupus activo, por ejemplo. Si estoy con una nefropatía lúpica recibiendo recién terapia inmunosupresora, me embarazo, lo ideal es que no, ¿me entiendes? Entonces ahí planificarlo, el momento ideal, ¿cierto? Que cuando el paciente está con la mínima terapia inmunosupresora, revisando con su médico, conversando, mire, tengo deseo de embarazo, entonces tú lo puedes programar, ya vamos a ir bajando las dosis, vamos a ir haciendo exámenes. El lupus habitualmente se aconseja hacer el estudio del síndrome antifosfolípidos, que es de sangre, que se puede asociar a problemas en el embarazo. Hay un anticuerpo que se mide en la sangre también, que tú puedes planificar también si el bebé potencialmente va a tener alguna complicación o no. Entonces, ahí el consejo es como ser súper responsable, que si mi enfermedad está activa, tengo que evitarlo. Y si mi enfermedad está estable, no es una contraindicación absoluta el embarazo. Ahora, si yo he tenido pérdidas, por ejemplo, en el síndrome antifosfolípido, yo he tenido pacientes que han tenido embarazos de término. Entonces, tampoco una contraindicación absoluta. Siempre hay que ir viendo caso a caso, pero yo de repente he tenido pacientes así muy al lote que se embarazan estando con la enfermedad súper activa y el bebé nace súper bien, pues. Entonces, no le pasó nada a la mamá, no le pasó nada al bebé. Por eso ahí es donde uno en la teoría de repente trata de hacer las cosas de buena manera, pero en la práctica te encontrás con realidades muy, muy diferentes. Entonces, yo creo que aquí el consejo es como planificarlo, estar con la mínima dosis de inmunosupresión y revisar con el médico tratante qué fármacos puedo seguir tomando en el embarazo, qué fármacos después puedo seguir en la lactancia, ¿ya? Ujú. Entonces, en ese sentido, yo creo que sí se podría, pero de manera responsable y con la enfermedad inactiva. Nosotros hablamos en medicina como la enfermedad está activa o está inactiva, que es como un interruptor. De repente yo puedo tener el lupus durmiendo, ¿cierto? Y de repente pasó un evento estresante, o de repente me expuse mucho al sol, o de repente empecé a comer cosas indebidas, se me activa y después puedo tener complicaciones. Entonces, si el lupus está apagado y estoy estable, bien. Por ejemplo, harto me preguntan las pacientes de la depilación láser en enfermedades que atacan como la piel, por ejemplo, el lúpulo, la esclerodermia. Entonces, en el YouTube que yo tengo, tuve la oportunidad de hablar con una dermatóloga que he grabado ahí la charla, donde ella explicaba que también iba a que ver caso a caso, de repente usar zonas pequeñas del cuerpo, ir probando. Lo mismo pasa con los tatuajes, de repente que las pacientes me preguntan, doctor, ¿me puedo hacer un tatuaje? eh, si mi paciente está inactivo, si la zona donde quiere hacer el tatuaje no va a tener exposición al sol y en esa zona no tiene ninguna herida, ninguna lesión, se pueden ir haciendo pruebas y los pacientes lo han hecho y no ha pasado absolutamente nada. Entonces, de repente pasa que en la cultura médica nos volvemos muy cuadrados con algo, pero también tenemos que pensar que el paciente lo está pasando mal, a veces no es todo o nada, hay matices en esto, y ahí es donde uno puede ir llegando a acuerdos con su paciente, ¿ya? Entonces hay que hacerlo siempre de manera responsable, preguntando, informarse bien, pero por ejemplo, alguno que se quiera tatuar, que tenga la enfermedad inactiva y que esté estable, se podría conversar. La depilación láser es un poquito más complicada, pero también se puede conversar caso a caso, siempre hablarlo con el dermatólogo también. Y ahí es como súper importante que las pacientes sepan que el reumatólogo un poco va a ser como el director de orquesta de una enfermedad autoinmune, pero nosotros siempre vamos a necesitar el apoyo de otras especialidades. Por ejemplo, de repente me pasa que tengo una paciente que tiene compromiso pulmonar y yo las decisiones las voy a tener que tomar en conjunto con el broncopulmonar. O de repente mi paciente va a tener un compromiso renal y voy a tener que tener decisiones en conjunto con el nefrólogo. Ahí cuesta a veces mantener una relación de equipo multidisciplinario. De repente
si en el mismo hospital donde uno se forma se generan a veces unos grupos buenos, pero de repente pasa que, chuta, un colega dice una cosa, el otro colega dice otro, el paciente está al medio. Entonces yo creo que al final el consenso que tiene que hacer el médico es como para ayudar a su paciente y buscar la mejor opción. ¿Ya? Ahora, el síndrome de Sjögren, que también me pregunta ahí, imagínense que es como un primo del lupus. Como hablamos al principio, la enfermedad autoinmune es como una gran familia que comparte características propias. Por ejemplo, tener un anticuerpo antinuclear positivo. Los pacientes con síndrome de Sjögren hacen compromiso articular parecido a la artritis. Algunos hacen compromiso parecido al lupus. Entonces, todo esto que yo les estoy hablando se aplica para todas las enfermedades autoinmunes en general. ¿Ya? Entonces, ahí habitualmente, como el trabajo con distintas especialidades nos va a ayudar harto. Por ejemplo, de repente hay pacientes que tienen artritis y están muy limitadas en sus articulaciones. Contar con un kinesiólogo, por ejemplo, que nos pueda ir motivando, que hablamos un poquito delante de la motivación, de empezar a movernos, de ser más activo en ese aspecto, de ver el tema de la psicoterapia, ¿cierto? Porque es necesario, o sea, así como uno se preocupa de su salud física, también nos tenemos que preocupar de nuestra salud mental. Entonces, yo creo que ahí es importante tener ese apoyo como complementario. Ahí me preguntan por la vitamina C. Lo que dije hace un rato atrás, todas las terapias complementarias, si no están contraindicadas, uno puede intentarlas. El beneficio a veces es incierto, ¿ya? Pero lo mismo que hablaba del efecto placebo y todo lo demás, si el paciente está viendo que le va dando resultados y no hay algo que esté contraindicado, se puede intentar, ¿ya? Yo a veces a las pacientes que tienen hiperlaxitud articular o tienen la disautonomía o el síndrome de Ehlers-Danlos, les voy dejando vitamina C, les voy dejando también ácido fólico, entonces eso también ayuda. No sé cómo estamos con las preguntas. Mira, Preguntan si algo importante, que una paciente de Uruguay puso que a ella la ve un internista. Como les dije en la introducción, la formación mía, medicina general, después medicina interna y después reumatología. Entonces, el internista o medicina interna es más que un médico general en cuanto al estudio de formación científica. Un médico general puede tener el mismo conocimiento que un internista de repente, pero en la formación el internista tiene como la experiencia de haber pasado en lugares hospitalarios con distintas especialidades. Por ejemplo, nosotros cuando somos internistas pasamos, no sé, 3 meses con los reumatólogos, 3 meses con el cardiólogo, 3 meses con el de la UCI. Entonces, tú vas formando equipos porque la idea es que el internista se forme para poder suplir un poco el déficit que hay de subespecialistas. Entonces, uno como internista puede saber cosas de artritis reumatoide, puede saber cosas de lupus, puede manejar pacientes. De hecho, en Chile, el auge, que es la ley, o GES, que es para la parte privada, y auge para lo público, dentro de las guías, como saben que hay déficit de subespecialistas, se aprueba que una medicina interna pueda hacer seguimiento y tratamiento de los pacientes autoinmunes. Entonces, no miren en menos de repente la medicina interna y que quieran llegar al subespecialista porque el internista tiene harto que apoyar también. Y yo, por ejemplo, en el hospital donde trabajo, hay 2 o 3 internistas que me han colaborado en la parte de reumato, sin ser subespecialistas, ellos ya trabajando en el servicio logran poder seguir a un paciente y obviamente los casos un poco más complejos se discuten en equipo, pero un medicina interna está súper bien instruido y catalogado para hacerlo, ¿ya? Ahí preguntan por el síndrome de Cushing, que en el fondo el síndrome habitualmente uno tiene que describirlo como un conjunto de signos y síntomas que se dan en una persona y que generan como algunos trastornos. Entonces, habitualmente el Cushing es secundario, como puso ahí la paciente, a los corticoides. Cuando de repente uno tiene una enfermedad autoinmune, tiene que usar corticoides y lamentablemente el corticoide a veces te puede ser un arma de doble filo. En algunos momentos nos salva bastante porque apaga el incendio de una enfermedad grave autoinmune,
pero a veces como mucho tiempo de corticoides trae como consecuencia efectos secundarios. Pacientes que se quedan con mucho tiempo con corticoides pueden desarrollar déficit de calcio en los huesos, pueden tener hiperglicemia, pueden desarrollar diabetes a la larga. Entonces, el corticoide es bueno, pero hay que saber utilizarlo y de repente si mi paciente va estable, yo puedo ir bajando las dosis. ¿Ya? Entonces eso es real, que no solo con los corticoides, sino que con muchos fármacos nos vamos a encontrar con efectos adversos que lamentablemente van a hacer suspender el fármaco, o de repente me ha pasado con el metotrexato, que es un fármaco que se ocupa bastante en reuma. Los pacientes elevan las pruebas hepáticas y ahí uno tiene que hacer cambios y de repente por eso mismo los seguimientos. O sea, tú vas a tener pacientes que no van a tener ningún problema de efecto secundario y de repente vamos a tener pacientes que sí lo pueden desarrollar. Por ejemplo, yo tengo una pregunta. Yo como paciente con lupus, yo entiendo que si yo, por ejemplo, un día amanezco con mucha fatiga y mucho dolor y esta neblina mental que no me deja ni pensar ni hacer nada, que me invalida, eso es como un brote, pero eso no es que se me activó el lupus, ¿cierto? Claro, ¿Cuál es la mira, diferencia? Un brote? es una buena pregunta porque de repente como en todo en la vida, vamos a tener días buenos, días más o menos, días malos. Yo le diría que aquí lo importante es como tener las banderas rojas o cómo poder identificar si esto es un mal día o esto es un brote o es una crisis. ¿O que se activó? Créanme que a veces para nosotros los mismos médicos cuesta poder diferenciarlo, pero partiendo así como lo primero que les decía, si yo tengo un mal día, tratar de hacer conciencia de lo que pasó el día anterior o los 2 días anteriores, porque puede que ahí esté la pista, puede ser que comí algo que tal vez me cayó mal, o tuve una discusión con una persona, o se me olvidó tomarme el medicamento, por ejemplo, la duloxetina, que es un fármaco que se ocupa en el dolor crónico, en fibromialgia, a veces el lupus también lo dejamos para el dolor. Hay pacientes que el fin de semana se le olvidó tomarlo porque viajaron fuera de Santiago, qué sé yo, y hacen cuadros vertiginosos y lo pasan pésimo. Eso no significa que la enfermedad está haciendo un brote o se está activando, sino que fue porque el medicamento lo dejé tomar esos días. O de repente lo que te hablaba de la paciente que consumió más gluten de lo normal puede tener un brote pequeño, así como una mini crisis, ¿cierto? Que la clave un poco es como el tiempo que me dura. O sea, si yo me quedo pegado 3, 5, 10, 20 días, probablemente voy a tener que pedir una cita con mi médico para que me tome algunos exámenes, para que me examine, para que vea qué está ocurriendo en mí y ahí probablemente yo ya voy a poder confirmar o descartar si está haciendo un brote. Por ejemplo, el lupus específicamente, si uno quiere saber sin exámenes, por ejemplo, si yo te dijera, estoy haciendo un compromiso renal grave y me tengo que ir al servicio de urgencia, probablemente yo voy a estar con una crisis hipertensiva. Una de las primeras cosas que pasa en el lupus renal es que el paciente empieza a elevar la presión arterial o de repente se da cuenta que empieza a hacer una orina más espumosa, o se le empiezan a hinchar las piernas, o de repente el paciente empieza a hacer brote a nivel de la piel, como un compromiso cutáneo muy complicado. Entonces ahí poder identificar la gravedad de los síntomas, igual uno se conoce su cuerpo, ¿cierto? Pero créanme que a veces es complejo. Por ejemplo, yo trabajé en urgencia al principio de mi carrera y a las 3 de la mañana te llegaban pacientes pensando que le estaba dando un infarto porque sentían dolor al pecho, tú le hacías un electro y era una crisis de pánico. Claro. Pero como yo en la casa me doy cuenta si a veces el síntoma es exactamente el mismo, me ahogo, siento que me voy a morir, me falta el aire, me duele el pecho, entonces ahí estoy frito, tengo que ir a un servicio de urgencia para que me tomen el electro y que yo vea que el electro está normal y me puedo ir tranquilo para la casa. Entonces es como un poco el cuento de Pedrito y el lobo, ¿cierto? Así como que no puedo ser tan light y decir, no, aquí no pasa nada, pero tampoco puedo estar yendo a cada rato, entonces... Yo creo que responder esa pregunta de como cuándo acudir al servicio de urgencia no es fácil, pero por ejemplo, si yo tengo un historial de que mi lupus lleva años inactivo, estoy con mi tratamiento, me he sentido bien, probablemente puede que sea un mini brote o que sea un mal día, y si a los 2, 3 días ando bien, me quedo tranquilo, pero si yo tengo una historia, por ejemplo, no sé, estoy debutando con lupus y todavía no sé para qué camino va mi lupus, si se va a quedar leve, si se va a ir grave, probablemente si me siento extraña, me duele mucho la cabeza, no se me pasa con los calmantes, me subió mucho la presión
oriné con sangre, la piel se me manchó mucho, voy a tener que ir al servicio de urgencia. O de repente hizo una fiebre de muchos días, voy a tener que ir al servicio de urgencia. Entonces, yo sé que es súper difícil esto porque a veces, lamentablemente, los servicios de urgencia, que yo trabajé muchos años, te toca ver medicina general, que me he encontrado con colegas que le dicen, no, yo no le puedo dar nada porque usted tiene lupus y la tiene que ver su reumatólogo. Eso no está bien, pues, o sea, todos los médicos, como médicos generales, tenemos un título donde podemos categorizar el riesgo y saber si mi paciente está en un riesgo y tengo que hospitalizarla o mi paciente puede esperar unos días para que la vea el internista o la vea el reumatólogo. Entonces, a veces puede que les toque esa mala suerte de que un colega en una guardia, en un turno, les salga con esa payasada, ¿cierto? Y no corresponde. O sea, un médico no puede hacer eso. Yo creo que ahí siempre es bueno tener un aparatito para tomarse la presión en la casa, saber cuál es la presión normal, ¿cierto? Y si yo estoy viendo que estoy haciendo una crisis de presión y estoy con un dolor de cabeza que no se me pasa con los analgésicos de habituales, o de repente empecé a tener, que una paciente en el chat también habló de la paresia o la parálisis, ya son cosas que se escapan de lo común, entonces ahí conviene acudir a un servicio de Claro. urgencia, ¿ya? Entonces, uno igual conoce su cuerpo, hay que tratar de mantener un equilibrio, o sea, no ser light y decir, no, esta cuestión se me va a pasar, pero tampoco ser extremista y pensar que me voy a morir. Yo creo que aquí lo más riesgoso es como estar pendiente a la parte cardiovascular, que estamos de acuerdo que si se me paraliza una parte del cuerpo y me cuesta hablar, probablemente voy a tener que ir de urgencia porque me tienen que descartar un accidente vascular, o si estoy con una crisis hipertensiva que no se me pasa, pero si de repente estoy sintiendo un mareo y a la media hora me siento mejor y estoy tranquilo, puedo esperar. Entonces, yo creo que si estoy debutando es como ver qué escenario hay. Un escenario, si yo estoy diagnosticado recientemente de lupus y mi doctor todavía no sabe para dónde va la cosa, si me siento extraño es mejor ir que no ir. Está el otro escenario que es un paciente que estuvo hospitalizado, por ejemplo, se fue de alta y al poco tiempo se siente mal, también conviene ir que no ir, pero si es un paciente que ya es crónico en esto y está estable y está con pocos medicamentos, puede que sea algo más transitorio y se pueda resolver de manera ambulatoria y no necesariamente en un servicio de urgencia, ¿ya? Así que eso es como para aclarar un poco lo de la urgencia. Y ahí me preguntaban por el sol, bueno, ahí cuando después puedan tener acceso al canal de YouTube, eh, cuando hicimos la charla con la dermatóloga, con la Elena, hablábamos un poco que no está contraindicado el sol de manera absoluta, pero yo tengo que protegerme, yo tengo que usar bloqueador, tengo que ser exagerado con el bloqueador cada 3, cada 4 horas, aunque esté adentro de la casa, aunque sea invierno y verano, pero si yo quiero exponerme al sol, siempre con bloqueador y ojalá en horarios más extremos del día, o muy temprano en la mañana o más tardecito en la noche, tarde más o menos cuando se esté escondiendo el sol. Entonces, ¿por qué uno les contraindica el sol? Por lo que hablábamos de la activación de la enfermedad. Las células de la piel, al estar en contacto con los rayos ultravioletas, generan un proceso de muerte a veces, y esas células muertas pueden activar fenómenos autoinmunes también. Entonces ahí uno tiene que tener esa responsabilidad. No sé si el canal queda como para que la gente lo pueda ver, pero Sí. si ustedes ingresan a YouTube, ustedes escriben Doc, aparecer el canal y uno puede ver los videos, pueden ver lo que hablábamos con la dermatóloga, que es súper interesante, hay hartas preguntas que se van repitiendo, que uno las va aclarando ahí. Lo mismo con la parte de la psicoterapia. Yo ahí tengo una competencia tuya, que es una prima de mi señora que hace yoga, y la Ale hizo un videito con muy cortito, en el fondo son 12 minutos, donde le enseño un ejercicio de relajación de yoga, y también con una nutri hablamos de la parte nutricional. Entonces yo trato de ir explicándole, como ustedes lo han visto acá, en palabras simples, el ir entendiendo la medicina, ir entendiendo lo que me pasa y que no se sientan solas en esto, pues, o sea que hay un acompañamiento, que se puede salir adelante teniendo estas enfermedades, y como les digo siempre yo, pues vamos que se puede, no nos puede ganar. Bueno, Doc, yo creo que por hoy está súper bien y nos vamos a poner de acuerdo internamente para ver cuándo podemos hacer otro live y ahí vamos a mandar el contacto del Doc. Ya, pues, agradecido y felicitaciones por la iniciativa.
Vuelvo a agradecer a las pacientes fieles ahí que hacen barra, a mis Sí, pacientitas. Son harto lo que escriben, de verdad, impresionante la cantidad de agradecimientos. No la alcanzo a leer a todas, pero la Nati, la Carito ahí también, que han mandado, Marlene. sí, han mandado mucho apoyo, mucho, dicen el mejor reumatólogo de Chile, Ujú. que las ha ayudado mucho. También han mandado mensajes para Jessica, la psicóloga, que han sido testimonio de los talleres. He leído todo el tiempo, Sí, todo el apoyo que le han enviado las pacientes de Carlos, que han estado aquí presentes en el live. Qué bonito. Preguntan, ¿dónde atienden Santiago presencial? sí, mira, en San Bernardo hay un centro médico que se llama FAR, FARR. Hay otro centro médico que se llama Samina. Y en Melipilla está la clínica San Agustín. Esa es como la parte que yo hago consultas presenciales. Y yo sé, las pacientes saben ahí también que cuesta harto pedir hora, pero lo logran. Tarde o temprano llegan igual a la consulta. Constancia, constancia, perseverancia. Sí. Sí. Y para la telemedicina, que es lo online, que hay ya, Ahí mandé la página sí, para que la puedan ver. hay una página que se llama www. MedilikeChile.cl. Medilakechile.cl. Igual voy a compartir todas estas cositas por el grupo de WhatsApp. Muchas gracias, Doc Carlos Román. Ha sido maravilloso escucharlo, muy honrada, muy agradecida de Dios, de verdad, por estas cosas de la tecnología, haber conectado para que pudiera ser parte de esta comunidad. Muy agradecida de que todo esto sea una realidad, porque es de gran ayuda para todos nosotras, para todos nosotros. Así que Dios lo bendiga mucho y le multiplique por mil la bondad que está teniendo con todos nosotros. Muy bien, pues. Estaremos ahí próximamente reunidos de nuevo. Eso, Que un estén muy bien. abrazo muy grande, Ya, pues. un abrazo Chao, muy grande. chao. Chao, chao a todos, chao a todos, chao, 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 chao.